En aquella familia siempre había sido tradición celebrar las fiestas todos juntos, como si la unión fuese una ley no escrita. Pero aquella vez, desde el primer plato, el día empezó a torcerse. Después de comer, el dueño de la casa, con esa frialdad que no avisa, echó a su mujer y a su hija a la calle y soltó, sin bajar la voz: «Largaos antes de que lleguen los invitados». La pequeña Lucía rompió a llorar con el pecho apretado de miedo, y su madre, Zoe, con el alma hecha trizas, se refugió con ella en una cafetería de la estación, escribiéndole mensajes a su madre entre temblores. Mientras tanto, en el piso de Zoe, su marido ya descorchaba cava con los suyos, como si aquel hogar no tuviera dueña. Y como si expulsar a una madre con su bebé fuese parte del protocolo. «Hola, querida audiencia. Me alegra tenerte aquí. Hoy te traigo una historia nueva, intensa y muy realista. Ponte cómodo y disfruta». El piso de calle Chacón, cerca del metro San Blas, le había caído a Zoe como herencia de su abuela, un 2 habitaciones en un edificio antiguo, de esos con ladrillo visto y escaleras estrechas. No era grande, pero era suyo. Y cuando una mujer tiene algo propio, un techo, una llave, un espacio, eso no es comodidad, es seguridad. Cuando Zoe conoció a Diego, él alquilaba una habitación en una residencia compartida por unos 320 € al mes, y hablaba de tener lo suyo con la misma devoción con la que otros hablan de un sueño imposible. Ella, por entonces, trabajaba en una guardería, cobraba alrededor de 850 €, vivía sin lujos, pero sin sobresaltos. Diego era comercial en una empresa de reformas. Le vendía futuro a todo el mundo, y a Zoe se lo vendió con una sonrisa impecable: ascensos, estabilidad, ya verás cómo salimos adelante. Y ella, como tantas, confundió entusiasmo con compromiso. La boda fue discreta, firma en el registro, una comida sencilla con amigos, algunas fotos y promesas. La madre de Diego, doña Nieves, llegó desde otra ciudad para estar un día nada más. Le dio a Zoe un sobre con 50 €, y con una autoridad que no venía del cariño sino de la costumbre, sentenció: «Diego es mi único hijo. Que no le falte comida ni paz». Zoe asintió sin darle importancia. A veces una cree que ciertas frases son solo frases. Hasta que se convierten en reglas. Diego se mudó al piso. Empezaron a organizar la vida, a hablar de bebés, de planes, de cuándo podamos ahorrar. 6 meses después, Zoe se quedó embarazada. Diego se alegró. Pero con una alegría extraña, contenida, como si estuviera esperando una recompensa distinta. Lucía nació en febrero, diminuta, ojos oscuros, llanto fuerte. La primera semana Diego fue cada día al hospital, llevaba fruta, besaba a la niña a través del cristal, hacía el papel del padre emocionado. Pero cuando Zoe volvió a casa, algo cambió como cambia el clima antes de una tormenta. Diego empezó a irritarse por todo. Por las noches se hundía en el móvil. Si Zoe pedía ayuda, respondía: «He trabajado todo el día. Déjame descansar». Zoe se pasaba las madrugadas meciendo a Lucía, lavando ropa, preparando comida, sobreviviendo con ojeras moradas y el cuerpo en modo automático. Y Diego la miraba como si ella estuviera fallando. Como si una madre agotada fuese un defecto. Un mes después del parto, él anunció: «Quiero que venga mi madre a pasar unos días». Zoe no se opuso. Pensó, ingenuamente, que cualquier ayuda sería un alivio. Doña Nieves llegó con 2 maletas enormes y como quien no pide permiso porque cree que el mundo ya le pertenece. Ocupó el dormitorio. A Zoe y a Diego los mandó al salón. Esa misma noche recorrió el piso con ojos de inspección. Chasqueó la lengua y soltó: «Hijo, vives en una ratonera. Aquí hace falta reforma». Diego asentía, obediente. Zoe calló. Era su piso, sí. Pero discutir parecía inútil. Y además, ella estaba cansada, y una mujer cansada suele elegir la paz antes que la razón. La semana se convirtió en 2, luego en un mes. Doña Nieves mandaba en la cocina, cambiaba los muebles, corregía a Zoe hasta en cómo sostener a su hija. «¿Pero tú no tienes manos? Mira, se hace así», y le arrebataba a Lucía de los brazos como si fuese un objeto mal utilizado. Zoe tragaba rabia. Diego guardaba silencio. Y si Zoe intentaba poner un límite, él siseaba: «No le faltes el respeto. Es mayor». Doña Nieves tenía 53 años, podía vivir perfectamente sola. Pero, ¿para qué, si allí era más cómodo? Cuando Lucía cumplió 6 meses,
Ya no hablaba de volver a su ciudad, Diego necesita apoyo. Y tú, Zoe, eres muy joven. No puedes con todo, Zoe quiso protestar, pero Diego la cortó, mamá nos ayuda. ¿Qué problema tienes? Lo cierto era otro, doña Nieves no trabajaba, se pasaba el día con series, cocinaba solo lo que le gustaba a Diego, y el cuidado real de Lucía seguía recayendo en Zoe, y entonces llegó Violeta, la hermana de Diego, 25 años. Estudios a distancia, un novio que la dejó y una energía de víctima permanente. Solo unos días, dijo. Fueron 3 meses. Se levantaba al mediodía, vivía pegada al móvil, comía lo que Zoe cocinaba y se quejaba de todo. Zoe, ¿me haces un té y me compras algo dulce? Es que así. Me aburro, Zoe quería echarla, pero Diego repitió su frase favorita, es mi hermana. Aguanta, las facturas subieron. Zoe pagaba luz, agua, internet, todo. Diego aportaba para comida, pero lo que daba apenas alcanzaba una semana. Y doña Nieves y Violeta comían como si el mundo fuese a acabarse mañana. Zoe hizo cuentas. Entre compra y extra, se iban más de 400 euros al mes solo en comida. Más suministros. Su sueldo se evaporaba en el hogar. Y Diego gastaba el suyo en sí mismo. Y en mantener a los suyos instalados como reyes, cuando Zoe intentó hablar, él se burló, somos familia. Vas a contar céntimos, y con cada somos familia Zoe sentía que perdía un pedazo de su casa. Llegó el otoño y el límite se rompió. Zoe entró un día y vio a Lucía llorando en la cuna, morada de tanto gritar. Doña Nieves y Violeta estaban en la cocina con café, riéndose de vídeos. ¿Por qué no habéis ido a verla? Preguntó Zoe, apretando la mandíbula. La suegra se encogió de hombros. Pensamos que tú ya venías. Violeta soltó una risita. Zoe levantó a su hija y se encerró en la habitación. Lloró sin ruido. Lloró con ese llanto de quien entiende, por fin, que la están usando. Aquella misma semana, Diego anunció, el 16 es el cumpleaños de mamá. Lo celebramos aquí. Vendrá gente. ¿Hay que hacerlo bien? Zoe se quedó helada. Diego. Esto es un piso de 2 habitaciones. Donde vas a meter a todo el mundo, pero él hablaba como si el piso fuera suyo. Como si el esfuerzo de ella no contara. Doña Nieves dictó el menú, ensaladas, platos calientes, tarta. Violeta añadió, y cava bueno, ¿eh? Nada de barato. Zoe preguntó quién cocinaría. La suegra la miró como si fuese tonta. Tú, claro. ¿Quién si no? Diego remató, vas a poder. Si eres la ama de casa. En ese instante, Zoe sintió algo dentro romperse con un chasquido silencioso. La certeza de que su voz era decoración. El 14 empezó a preparar todo. Compró comida por unos 180 euros de su propio sueldo. Diego le dio 70 euros y dijo, con eso da para la tarta. Zoe cocinó 2 días. Picó, horneó, asó carne. Con Lucía llorando en brazos. Una mano mecía, la otra cortaba verduras. Doña Nieves miraba la tele y de vez en cuando, daba órdenes, que no falte ensaladilla. A Diego le encanta. Violeta se pintaba las uñas en el baño. El 16. Los invitados debían llegar a las 6. A las 2 de la tarde, Diego entró en la cocina y soltó, como quien propone algo razonable. Mamá y yo lo hemos hablado. Tú y Lucía mejor os vais un rato. Zoe se quedó inmóvil. ¿Cómo? Va a haber ruido. La niña llorará. Molestará a todos. Y tú estás cansada. Vete a dar una vuelta, siéntate en una cafetería. Vuelves cuando termine. Zoe tardó un segundo en entender lo que estaba oyendo. Diego. Esta es mi casa. Yo he cocinado 2 días. ¿Y quieres que me vaya? No montes escenas. Es el cumpleaños de mi madre. No lo estropees. Doña Nieves apareció. Se colocó al lado de su hijo y habló como si estuviera educando a una niña. Zoe, sé lista. Con un bebé, un cumpleaños es incómodo. Te será mejor irte. Violeta se sumó. Venga. No exageres. En un rato vuelves. Hablaban como si estuvieran sacando al perro a la calle. Entonces Diego pronunció la frase que marcaría el final de todo, largaos antes de que lleguen los invitados. No había rabia en su voz. Solo fastidio. Como si Zoe fuese el estorbo en su propia vida. Zoe agarró a Lucía, se puso la chaqueta y salió. Caminó sin rumbo,
Con la cabeza hueca y el corazón golpeando, llegó a la estación, entró en una cafetería y se sentó junto a la ventana. Lucía lloraba, Zoe la acunaba, mordiéndose el labio para no romperse del todo. Sacó el móvil y le escribió a su madre: «Mamá. Estamos en la cafetería de la estación. Diego nos echó después de comer. Dijo: largaos antes de que lleguen los invitados». Lucía no para de llorar, su madre respondió al minuto: «Quédate ahí. Voy para allá, nada más». Porque las madres, cuando ya han decidido, no necesitan discursos. Mientras tanto, en el piso, doña Nieves y Violeta ponían la mesa. El cava ya estaba listo, los platos servidos, la casa oliendo a comida que Zoe no probaría. Doña Nieves miró alrededor, satisfecha: ahora sí. Zoe siempre trae mala cara y amarga el ambiente. Diego sonrió: que se airee. Se le pasará. Violeta abrió una botella: empecemos ya. ¿A qué esperar? Entonces llamaron a la puerta. Un golpe seco, autoritario. Diego fue a abrir pensando que serían los primeros invitados. En el umbral estaba doña Lucía, la madre de Zoe, una mujer alta, mirada firme, esa clase de presencia que no se negocia. A su lado, dos agentes. «Buenas tardes», dijo ella con frialdad. «Soy la propietaria de este piso». Doña Nieves palideció: «¿Cómo que? ¿Propietaria? Hace una semana», continuó doña Lucía, «mi hija me dio un poder y me pidió volver a poner el piso a mi nombre. El traspaso queda revocado. Ya está registrado. Este inmueble es mío. Y ustedes están aquí sin derecho». Uno de los agentes asintió: «Tenemos la nota registral. La titular es doña Lucía Ríos». «Señor, usted está empadronado aquí». Diego negó con la cabeza, como si se hubiese quedado sin aire. «Entonces», dijo el agente, «tienen 2 horas para recoger sus cosas». El pasillo se llenó de silencio. Doña Nieves se llevó la mano al pecho: «Diego. ¿Qué está pasando? Nos echan, mamá», murmuró él, con los dientes apretados. Violeta gritó: «¿Cómo que nos echan? Si vivimos aquí». «No», cortó doña Lucía. «Ustedes se han instalado aquí humillando a mi hija, en su propio hogar. Se acabó. Lo que haya comprado Zoe se queda. Sus pertenencias, se las llevan». En 2 horas recogieron entre sollozos. Los invitados empezaron a llegar, confundidos, y doña Lucía los recibía sin perder la calma: «La celebración queda cancelada. La vivienda se está desalojando». A las 8, Diego, su madre y su hermana estaban en la escalera con bolsas y maletas. Los agentes cerraron, verificaron, y se marcharon. Zoe volvió a las 9. Su madre la abrazó en la puerta: «Ya está». Se fueron. Zoe entró. En la mesa, ensaladas intactas, cava, tarta. Se acercó, cogió una botella y la tiró al cubo de basura con una decisión que, por fin, era solo suya. Lucía dormía en sus brazos. «Mamá». «Gracias», susurró. «Pero este piso es mío. Me lo devuelves luego». Doña Lucía sintió: «Claro. Mañana firmamos. Pero primero, divorcio. Para que él no pueda intentar reclamar nada». Zoe asintió también. Por primera vez en medio año, sintió algo parecido a respirar. Diego llamó 3 días. Gritó. Exigió. Amenazó con su familia. Zoe cambió la cerradura y no contestó. Cuando él fue a montar escándalo, los vecinos llamaron y se lo llevaron. Una semana después, Zoe pidió el divorcio y la pensión. Diego intentó pelear el piso, pero el abogado se lo dejó claro: la vivienda era una donación anterior al matrimonio. No era ganancial. No le pertenecía nada. La pensión quedó en unos 150 € al mes. Pagaba cuando quería. Doña Nieves regresó a su ciudad. Violeta se fue con una amiga. Y Diego volvió al punto de partida: una habitación alquilada, más cara que antes, con la amargura como única compañía. 6 meses después, Zoe reformó el piso. Pintó paredes, compró un sofá nuevo, colgó cortinas elegidas por ella. Lucía aprendió a andar y corría por el salón con esa risa que cura. Una tarde llamaron a la puerta. Zoe abrió. Era Diego, demacrado, con una bolsa de ropa infantil. ¿Puedo ver a Lucía?, preguntó, bajito. La echo de menos. Zoe lo miró largo rato. No, y cerró la puerta. Más adelante, una noche de invierno.
Zoe volvía del cole con Lucía. La nieve crujía bajo sus zapatos. La niña hablaba de sus cosas, confiada, feliz. Cerca del metro, Diego fumaba con una chaqueta vieja. Las vio y dio un paso. Zoe. Espera, ella no se detuvo. Lucía tiró de su manga. Mamá, ¿quién es ese? Nadie, cariño. Vamos, y pasaron de largo. Ya en casa, Zoe acostó a la niña, se sentó en el sofá con una manta y pensó en lo fácil que es entregar tu vida, tu casa, tu identidad. Y en lo doloroso que es recuperarlas. Recordó aquella frase, largaos antes de que lleguen los invitados, y sonrió. Porque sí, fue bueno que se fuera ese día, pero fue todavía mejor que volviera.